Bien, vamos a la palabra del Señor esta mañana. Sin duda alguna, todos nosotros conocemos personas consagradas a Dios que nos han inspirado. ¿Cuántos de ustedes tienen así? Personas que son un referente, que usted dice, wow, ¿cómo me bendice esa persona? Quizás esa persona ni se ha dado cuenta, pero usted la ha estado observando. Algunos quizás ya partieron a la presencia del Señor, otros están. Pero pastores, misioneros, creyentes maduros, quizá padres, abuelos, tíos, personas que conocemos que han caminado con Dios y que son un ejemplo de consagración a Dios y nos inspiran. Y cuando pensamos en ellos, entonces vemos que en todos hay como un común denominador, unas características, unos hábitos que han caracterizado a esas personas. Y como dice la palabra, es bueno imitar la fe de ellos. Hoy yo quiero hablarles de 7 hábitos de las personas consagradas a Dios. 7 hábitos. Hay costumbres, hay hábitos, maneras de vivir. ¿Qué es un hábito? Es un patrón de comportamiento, a menudo inconsciente, que se adquiere por repetición frecuente. Algo que hacemos una y otra vez, eso es lo que se llama un hábito. Y una vida consagrada al Señor no significa una vida perfecta, pero significa una vida que no encuentra la felicidad en el pecado ni en las cosas vanas de este mundo, sino que busca hacer la voluntad de Dios. No son perfectos, perfecto no hay ninguno, pero hay personas que se han consagrado a Dios y procuran conocerlo más. Y yo quiero pensar que esta mañana, al venir a este lugar, los que estamos aquí y los que están atentos ahí a través del canal, desde su casa, participando de estas celebraciones, porque tenemos una intención de consagrarnos a Dios, ¿verdad? Por eso le adoramos, por eso oramos, por eso nos congregamos, por eso estamos aquí, porque sabemos que es importante buscar a Dios y consagrarle nuestra vida a Dios. Y hay un texto de la palabra que quiero que lo leamos comenzando esta enseñanza de la palabra, que está en la carta a los Hebreos capítulo 13 versículos 5 al 8, un buen consejo del apóstol escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículos 5 al 8, que dice de la siguiente manera, lean conmigo por favor: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo? Ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Alabado sea Dios. Aquí habla de costumbres. Sean vuestras costumbres sin avaricia, no pensando solo en el dinero ni en las cosas materiales, que nuestras costumbres tengan una tendencia espiritual de consagración, de honrar a Dios, porque además dice, porque el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Qué buena promesa del Señor, ¿verdad? Él te dice, hija, hijo, no te dejaré ni te desampararé. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que podemos decir confiadamente, sin lugar a equivocarnos, sin lugar a dudas, podemos decir, no temeré. El Señor es mi ayudador. ¿Cuánto lo pueden decir hoy? El Señor es mi ayudador. No temeré, no temeré lo que pueda pasar en esta vida, lo que me pueda hacer el hombre. Los temores se disipan porque Él es mi ayudador, y Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Y personas consagradas a Dios han entendido y han aprendido a depender de Dios de esta manera, y por eso aquí dice, consideren a esos pastores, líderes o personas maduras que de alguna manera nos han servido de referentes, y dice, y consideren cuál ha sido el resultado de su fe, de su conducta, e imiten las cosas buenas, imiten su fe. Podemos imitar lo bueno. Habrán cosas malas que no debemos imitar,
siempre las hay, pero las cosas buenas podemos imitarlas y crecer. Además, ellos han vivido así porque han seguido a Jesús, y Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos, es nuestro mejor referente. Pero a veces, aparte del Señor, tenemos otras personas, ¿cierto?, a quienes admiramos y agradecemos a Dios por ellas e imitamos las cosas buenas. Entonces de eso se trata, de poder recordar esos hábitos, esas costumbres buenas de personas consagradas a Dios, y nosotros mismos crecer en una vida entregada, consagrada al Señor. Y quiero mencionar entonces rápidamente 7 cosas. La primera es orar siempre. ¿Está de acuerdo que personas consagradas a Dios son personas dedicadas a la oración? Oran por todo, oran en todo tiempo. Oran en las mañanas, oran en las noches, oran por los alimentos, oran con el pueblo de Dios, oran en todo lugar, oran por todas las cosas. Y siempre la respuesta, cuando no hay nada más que podamos hacer, es oremos. Y realmente lo hacen. Bendito sea el nombre del Señor. Algo que extrañamos de algunas de esas personas consagradas al Señor, que han partido con el Señor, son sus oraciones a nuestro favor. Alguno estará recordando hoy a la abuela, a la mamá o al papá o a alguien. Ay, qué pesar, ya no cuento con esas oraciones de las 4 de la mañana todos los días, acompañándonos y sosteniéndonos en oración. Pero gloria a Dios por los que lo siguen haciendo. Se debe levantar un ejército de gente consagrada a Dios que siga orando. Debemos orar más y más y más, y dedicarnos a la oración. No se puede vivir una vida consagrada a Dios sin orar, sin oración. Así que ese es el común denominador, hay que orar. Si alguno está flojo en la oración, descuidado en este hábito, sea su costumbre de orar siempre. Daniel oraba 3 veces al día, ¿cierto? Y era desde la juventud hacía eso. David decía 7 veces al día te alabo. Pero una referencia acerca del Señor Jesucristo en Marcos 1, 35 al 37, para los que están tomando nota, Marcos 1, 35 al 37, que dice de la siguiente manera acerca de Jesús: levantándose muy de mañana, lean conmigo, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Pero él se había retirado a un lugar desde bien temprano en la mañana. ¿Cómo a qué horas es? Bien temprano en la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana quizá. Y ahí estaba el Señor orando. Y a veces pasaba la noche orando. También en Lucas 18:1 escribe San Lucas: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y refirió la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Sobre la necesidad de qué? De orar siempre y no desmayar en la oración, y sostenerse, fortalecerse en la oración. Entonces, primera cosa de una persona consagrada, primer hábito, es que es un hombre o una mujer de oración. ¿Cómo vas con eso? ¿Qué tanto es tu dedicación a la oración? Por ahí comienza la consagración. Número 2, meditar en Dios. Meditar en Dios. En Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4, hay una promesa grande que dice así en la Nueva Traducción Viviente: tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen en el Señor siempre, porque el Señor Dios es la roca eterna. Él guarda en completa paz aquel que su pensamiento persevera en Él. También el Salmo 1, versículo 2 y 3 dice: del que se deleita en la ley del Señor de día y de noche, que encuentra en la palabra del Señor su delicia, y que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El salmista da testimonio de esto en el Salmo 63, versículos 6 al 8, de la siguiente manera: cuando me acuerde de ti, decía él, en mi lecho. ¿De qué te acuerdas tú en tu lecho? ¿De los problemas? ¿De las necesidades? ¿De los enojos? Dice, no, cuando me acuerde de ti
en mi cama por la noche, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Cuando meditamos en la palabra, meditamos en Él, lo alabamos, nos concentramos en Él, tratamos de buscarlo. ¿Cómo ve Dios esta situación? ¿Y cómo se ve Dios en medio de esta circunstancia? A veces me pregunto, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? La Biblia dice al comienzo del Génesis que al comienzo todo estaba en desorden. Dice en Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía y había tinieblas. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y todo estaba desordenado. Y decimos, ¿y dónde está Dios? Pues ahí ya dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y por la palabra del Señor fueron ordenadas y creadas todas las cosas. Alabado sea el Señor. Tu circunstancia puede ser oscura, puede haber incertidumbre, puede ser que no entiendes nada de lo que está pasando, pero pregúntate, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? Señor, déjame oír tu voz en medio de esta oscuridad. Háblame, muéstrame, muévete y ordena tú las cosas. Y una persona consagrada a Dios medita en Dios y siempre piensa en Él y trata de ver las cosas como Dios las ve y de ver a Dios en todas las cosas y trata de desintoxicar su mente de las cosas de esta vida, de los afanes de esta vida, para mirar al Señor, como dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esta es la mente, fijarla en Dios, meditar en Él. Orar. 2, meditar en Él. Número 3, confiar en Dios. Ahí dice, confíen siempre en el Señor, porque Él es la roca eterna. Y en Proverbios 3, versículos 5 y 6, Salomón dice, fíate de Jehová o confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Mira, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará entonces tus veredas, tus decisiones, tu futuro. Él va a enderezarlo. Pero dice, confía en Él. El Salmo 103:19 dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Es decir, que no hay cosa sobre la cual Dios no gobierne. Su soberanía, su providencia, lo que Él hace, lo que permite, aunque nosotros no lo entendamos, podemos confiar en Él y decir, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, que tú tienes control de todas las cosas y que tú siempre tendrás lo mejor para mí. Y no es por mi conducta siquiera, no es por lo que yo pueda hacer, sino es por tu amor, es por tu pacto, es por tu fidelidad, como lo cantábamos hace un momento. La fidelidad del Señor sigue persiguiéndonos. No hay que perseguir la bendición. ¿Usted sabía eso? Como creyentes consagrados al Señor no perseguimos las bendiciones. No, la Biblia dice que las bendiciones nos persiguen a nosotros. El bien y la misericordia te seguirán. ¿Cada cuánto? Todos los días de mi vida. Alabado sea el Señor. Basta estar consagrado a Él, meditar en Él, orarle a Él, confiar en Él, cualquiera que sea la situación de nuestra vida. Nuestra confianza en Dios se mide quizá por nuestras preocupaciones. Una preocupación suele señalar un aspecto de la vida en el cual no estamos confiando en Él. ¿Aló? ¿Cuántas preocupaciones a veces tenemos, no? ¿Cuántos pasan por preocupaciones en la semana? A veces en las noches, en las mañanas, están por ahí preocupados, poco afanados, como un poco estresados por cosas. Bueno, eso mide el nivel de confianza. Cuando estamos así ansiosos y preocupados, lo que eso está indicando es que nuestro nivel de confianza no está muy alto, está bajito, y que debemos entonces confiar más en Él.
Es como cuando tú te subes a un avión, pero antes de subirte al avión en el aeropuerto escuchas que ese es el primer vuelo que va a hacer ese piloto. Entonces, ¿cómo vas a ir en el avión? Preocupado, dice, ¿quién sabe si me subo? Y si te subes vas a sufrir en todo el viaje porque no tienes confianza. Pero cuando escuchas que este piloto lleva 10,000 horas de vuelo y que es experimentado y que sabe y que, ¿cierto? Tú te subes al avión y vas tranquilo y duermes inclusive. Estás confiado porque estás en esa paz que da la confianza. Entonces, cuando no estamos así, confiados, con paz, es porque el nivel de confianza en el Señor no está bien. Por eso dice Pablo, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que si estás preocupado, lo que te falta es más confianza en el Señor. Él tiene el control, Él hará, Él es galardonador de los que le buscan, Él está en los cielos, estableció su trono y su reino domina sobre todos. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tú tranquilo, el Señor está al control, alabado sea Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Él es bueno, Él es confiable, podemos confiar siempre en Él. Personas consagradas oran siempre, meditan en el Señor siempre, confían en el Señor siempre. Número 4, obedecen a Dios siempre. Es diferente meditar, leer, orar, a obedecer. ¿Cierto? Hay personas mucho que leen la Biblia todos los días, pero quizá hay cosas en las cuales no obedecen. Es más, saben lo que deben hacer o saben lo que están haciendo, pero aún así siguen en desobediencia o actúan en desobediencia y no toman como en serio realmente la palabra de Dios. Hay que obedecer, es una actitud, es un hábito, es una costumbre de obedecer al Señor siempre. Y no vivir por sentimientos. Ay no, hoy no oro porque no siento orar. Hoy no adoro al Señor, ay yo no siento. Hoy no voy a la iglesia porque es que no siento ir. Entonces vive por sus sentimientos y sus sentimientos son una montaña rusa y se vuelve inconstante. Pero el que vive por fe y en obediencia dice, si la Biblia dice y si esto es lo que Dios quiere que yo haga, yo lo haré y confiaré en el Señor en esto, que Él tiene la razón. No me parece como mucho que pueda hacer eso, pero si Dios lo dice, Él tiene la razón, yo confío en Él y es un acto de obediencia, un acto de fe. Le creo y le obedezco, no cuestiono sus mandamientos. En Deuteronomio 27:10 dice, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Qué debes hacer? Obedecer. Oirás pues la voz y cumplirás. Obedecerás todos los mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. Y en Deuteronomio 28 también dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres conforme a todos los mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito será tu canasta y tu arteza de amasar, la olla, la cocina, la estufa, la despensa, bendito será el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas y todo en lo que pusieres tu mano será bendito. Alabado sea el Señor, porque Dios bendice a quien se dedica a obedecerle a Él. Es un acto de confianza. Entonces, número 1, personas consagradas oran. Número 2, meditan en Dios continuamente. Número 3, confían en el Señor en todas las circunstancias. Y número 4, obedecen al Señor, a su palabra. Número 5, se congregan. Yo no he visto personas consagradas a Dios que dejen de congregarse.
Donde quiera que van, lo primero que buscan es la iglesia, ¿cierto? Van de vacaciones a alguna isla por allá y lo primero es, ¿dónde está la iglesia? Porque el domingo yo me echo la escapadita y voy a saludar a los hermanos y adorar con ellos, quizá de forma diferente a lo habitual, pero siempre están en función de que el día del Señor especialmente, el primer día de la semana, el día del Señor, como lo practica la iglesia desde el primer siglo, nos reunimos para adorar al Señor. Hoy no es día para otras cosas, primeramente es para buscar al Señor, el día del Señor. Los judíos en el Antiguo Testamento, para ellos se estableció el Shabbat, el sábado, era el día que iban a la sinagoga o al templo a ofrecer su sacrificio, a dedicarse, y era riguroso el guardar este día. Para ello hasta se hicieron esclavos del día. Y Dios lo ordenó, y el hombre necesita tomar un día de descanso. Antes de la ley de Moisés ya se había establecido desde el Génesis, 6 días trabajarás y 1 descansarás. Y gloria a Dios que la ley colombiana da también ese tiempo, ¿verdad? Porque las empresas y todo trabajan hasta el viernes o máximo hasta el sábado a mediodía y te dan el resto del tiempo para que el sábado en la tarde, el domingo, lo tengas de descanso. Y gloria a Dios por todos esos festivos de los santos que no creemos en ellos, pero disfrutamos los días. Mañana es día de descanso también. Entonces no hay excusa para hoy no estar el ratico en la presencia del Señor. No es que tengo que lavar la ropa, no es que tengo que montar bicicleta, no es que tengo que hacer el mercado, no es que tengo que dormir hasta tarde, no, es el día de el Señor, primeramente para adorarlo, consagrarse a Él, ponerse a cuentas con Él, pasar tiempo con Él. Es muy importante esto. Eso hacen las personas consagradas a Dios, ¿o no? Los que usted ha conocido son fieles a la casa del Señor. Todo puede faltar, menos que el domingo en la mañana. Y eso que antiguamente era todo el día. En nuestros tiempos de jóvenes, recordamos con mi esposa que nos íbamos a la iglesia desde las 8 de la mañana a organizar cosas, a las 9:30 era el culto, había que hacer cosas, terminábamos a mediodía porque los cultos eran largos, a veces duraban 2-3 horas. Y después de terminar íbamos a almorzar rapidito y volvíamos a las 2:30 para salir a evangelizar. Y nos íbamos al parque a repartir literatura y a evangelizar. Y volvíamos después para culto evangelístico en la noche con la gente que venía a la iglesia. Los cultos eran a las 5 o a las 7 de la noche. Tal que a las 9 era que estábamos de vuelta a la casa. Razón tenía la familia a veces de decirnos, pero llévese mejor la cama para la iglesia porque usted pasa es por allá. Pero es que el día del Señor era algo así. Ahora, hoy en día, estas nuevas generaciones van al culto 1 horita, 1:30, ya no aguanta más y listo. Pero aún ni así, algunos quieren estar consagrados ese tiempito. Sé que la reunión, la celebración, el culto a Dios hoy no comenzó cuando entraste por esa puerta. Comenzó cuando te levantaste esta mañana con la disposición de venir y alistaste, te bañaste, ¿sí? ¿Te bañaste? Te pusiste vestido para venir a la iglesia, alistaste tu Biblia, tu ofrenda, te encaminaste, cogiste un transporte público, prendiste el carro para venir, todo en función, y pasamos este tiempo. Todo eso hace parte de lo que damos al Señor, de nuestro tiempo. Quizá no desayunamos o algo rápido para poder estar puntuales, y estamos ahí porque es importante congregarnos. Esto hacen personas consagradas. Felicite al que está a su lado. Te felicito por tu consagración al estar aquí esta mañana. Alabado sea el Señor. Dice la palabra en Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen. O sea, unos tienen la costumbre de congregarse y otros tienen la costumbre de dejar de congregarse o de hacerlo de vez en cuando. Y dice, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ya se acerca aquel día, ¿verdad? El día esperado, el día del encuentro con el Señor. Santificar el día del Señor para adorar primeramente, pero también para descansar. Cese y dele descanso a los trabajadores también, si tiene trabajadores o personas que trabajan.
Aún a los animales se les daba descanso en la Biblia, ¿cierto? El día de descanso era para ellos también. Descansar. Y el día del Señor para adorar, para descansar y para compartir en familia, integrarse, tiempos de calidad, como esos almuerzos del Día del Padre, ¿cierto? Son tiempos especiales. Eso es un indirectazo ahí para el que lo entendió, lo entendió. Tiempos de calidad, pero debe ser en ese día precisamente. Es el día del Señor para adorar, para descansar y para compartir con la familia especialmente o con otras personas que podamos estrechar lazos de comunión. Número 6, otra costumbre, hábito de los que son consagrados a Dios, dar a Dios. En Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes, honra a Jehová con tus canciones. Amén. ¿Aquí qué dice el texto? Con tus bienes. Honra a Jehová, al Señor, con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto de dar es un acto de confianza en Dios también. Además que la Biblia dice: Dios ama al dador alegre. Aprendí a diezmar muy jovencito, de pequeño, en mi casa, con mi papá y con mi mamá, con mi familia, ahí lo aprendimos. Lo enseñamos a nuestros hijos también. Jonathan lo aprendió, ¿cierto, hijo? ¿Diezmas? Ok, síguelo haciendo, eso es buena costumbre. Dar a Dios lo que es de Dios, dice la palabra. Tributar al Señor es dar lo que es de Dios. Ofrendar, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, pero también damos a los necesitados, a los pobres, ayudamos. El dar, porque la Biblia dice: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios generoso? Que da, ¿sí o no? Y da de forma desbordante. No escatima, sin medida. Si nos dio a su Hijo para la salvación, dice: ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas necesarias para esta vida? Dios da, alabado sea el Señor, y mucho más de lo que merecemos y de lo que esperamos, y quiere dar más, pero espera que nosotros como hijos suyos también aprendamos a dar. Y Él espera que de los bienes y de la prosperidad que nos da y que coloca en nuestras manos para que administremos, nosotros seamos generosos en dar, porque nuestro Dios no es tacaño, nuestro Dios es un Dios generoso, no es avaro, no hace cosas en función de dinero, y por eso dice la palabra que leímos al comienzo: sean vuestras costumbres sin avaricia. No vivimos por la plata como vive el mundo, vivimos para glorificar a Dios, y por eso sabemos que los bienes que Dios nos da, el carro, la casa, la empresa, los recursos, nos los da para su gloria primeramente, amén, y por eso invertimos en la obra del Señor. Algunos nos preguntan: pastores, pero ustedes allá no recogen ofrenda. Pues la verdad es de que iniciamos, no recogemos ofrenda. Pero siempre hay un baulito por ahí donde las colocamos, o hay unos sobres donde está la cuenta de la iglesia, la cuenta bancaria, usted puede depositar allí. Ya no está el baulito, a partir de hoy no va a estar el baulito. Pero ahí en recepción, ahí en el lobby, a mano izquierda ahí hay un buzón, ahí vamos a depositar nuestros diezmos y ofrendas. Los que están por allá: pastor, ¿y cómo lo hago yo desde por aquí? Transferencias a la cuenta de la iglesia. Dar a Dios. Esto también es costumbre de personas consagradas a Dios. Y dan y se gozan en dar y en dar, y de entre más dan, más Dios les da también. Alabado sea el Señor. Esto es una bendición, es una ley de siembra y cosecha que está ahí en la Biblia. Ahora, esto no es como lo presentan de pronto algunas iglesias hoy en día, en lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad y manipular a Dios. No, usted no da para que Dios le dé, no, usted da porque ya Dios le dio. ¿Aló? ¿O no es así? De lo recibido de tu mano, decía David, de lo recibido de tu mano te damos. Y claro, y si no tienes, pues no das. O de lo poco que tienes, de ese poquito, da. ¿Verdad?
Hay que hacer como la viuda de Sarepta cuando se estaba casi muriendo de hambre con su hijo en los días de Elías, ¿verdad? Y ella clamó, era una mujer de Sarepta, una ciudad pagana, no era ni siquiera de la nación de Israel. Y en su necesidad esta viuda, en el hambre que había, clamó al Dios verdadero, al Dios de Israel. ¿Y sabe qué hizo Dios? Me gusta mucho esa historia porque Dios le dijo, sí, te voy a bendecir. La semana entrante te voy a enviar un profeta y me hace el favor de sustentarlo. Le das hospedaje y comida durante algún tiempo. Las cosas locas que Dios hace, ¿verdad? Señor, yo no necesito aquí otra boca. Yo necesito es que me bendigas, me ayudes. Sí, para allá va un profeta. Entonces le da la orden a Elías y le dice, ve a Sarepta, encontrarás una viuda. Yo le he dado orden a esa mujer viuda que te sustente. Y cuando Elías llega, no sabía la situación, pero la señora está recogiendo 2 leños, tiene un poco de harina, tiene un poco de aceite para hacer 2 tortas, una para ella, una para su hijo, y dejarse morir, no tenía más. Y Elías dice, ¿y esta es la viuda que me va a sustentar? Pero tenía la orden, tenía la palabra, el profeta y la viuda también. Elías entiende la situación y le dice, está bien, haz las 2 tortas que piensas hacer, una para ti, para tu hijo, pero por favor, hazme primero una pequeña torta a mí. Yo no me hubiera atrevido a decirle eso a esa mujer. Yo le dije, haga sus 2 tortas y aquí oremos a ver qué va a hacer Dios. Pero Elías cree que de la necesidad de esta mujer, para ver un milagro de Dios, ella debe creer y confiar en el Señor. Y yo llamo esa pequeña torta, la torta de la fe, que de lo poquito ella tenía que dar para Dios, no para este hombre. Él representaba a Dios en ese momento. Y ella se atreve a hacer una pequeña torta para el profeta. Y cuando la hace, se da cuenta que hizo para el profeta, hizo para ella, hizo para su hijo, y quedó más aceite y más harina para hacer más torta por la tarde. Y por la tarde hace primero la torta del profeta, y hace la de ella y la de su hijo, y queda más harina y queda más aceite para hacer más torta al día de mañana. Pero primero había que hacer la torta de la fe. Yo creo que esa tortica fue tomando otro tamaño, ¿cierto? Ya al segundo día ya dice, no, esto está bueno. ¿Quiere otra tortica, Elías? Comamos otra tortica. Y dice, fueron sostenidos por muchos días, ella y su casa. Ni siquiera su hijo, dice, su casa. Yo creo que otros fueron a comer torta. La abundancia del Señor. Yo creo que Dios multiplica. Pero hay un principio, que es el principio de dar con generosidad. Dios bendice y ama al dador alegre. Esto es de gente consagrada. Si alguno no cree, no le parece, tranquilo, no tiene que hacerlo. Eso es un asunto de quien lo entiende en el principio de Dios, pero le doy testimonio de que muchas personas lo han entendido y saben cómo es el asunto con Dios, de que Dios es fiel a sus promesas. Personas consagradas, a ver, repasemos. Número 1, oran siempre. Número 2, meditan en Dios y su palabra siempre. Número 3, confían en el Señor en cualquier circunstancia siempre. Número 4, obedecen a Dios, viven de acuerdo a la palabra. Número 5, se congregan, siempre están en comunión con la iglesia. Número 6, dan, son generosos, se gozan en dar y Dios los bendice. Y número 7, perdonan. Ese es otro hábito. Les gusta y practican el perdón siempre. Porque es que siempre hay que perdonar. Todos los días tenemos cosas que perdonar, ¿o no? Todos los días las personas a nuestro alrededor nos dan rabia. Y nos enojamos, ¿sí o no? Porque este me estrujó ahí en el bus, o porque aquel se me atravesó y se voló el pare y me cruzó el carro. Y nos enervamos, ¿cierto? Nos da enojo. O porque cualquier situación, en la esposa, o porque soltaron la puerta muy duro del carro, ¿cierto? La vas a volver giratoria. Y detalles, ¿no? A veces en la misma casa del Señor,
Está el facilitador tratando de hacer su tarea. Le hemos dado instrucción, por favor, coloque a los hermanos que lleguen en las sillas negras y guíelo para que se siente primero aquí. La instrucción de los servidores para los facilitadores es que primero llenen estas sillas. Pero yo las veo casi todas desocupadas. ¿Sabe por qué? Porque algunos de ustedes, cuando el servidor les dijo, venga, los llevo allá. Así somos. Tranquilo, ahí donde está bien, estás bien. Pero tenemos que ser suaves, mansos, humildes, está bien. Seguir instrucciones, ellos están para ayudarnos. Para que después la persona que llega tardecito no tenga que pasarse por encima de usted ahí para acomodarse en el lugar de la silla vacía. ¿Sí me entiende? Todo tiene su lógica. Pero entonces nos da rabia cosas. ¿Pero por qué me tiene que obligar acá? Yo no quiero que... que ese facilitador, que ese hermano, que ese hermana, que ese pastor, que esto. Y algunos hasta se enojan en la iglesia con los hermanos. Entonces el consagrado, ¿qué hace? Perdona, no guarda enojos, saca esas cosas, pasa por alto la ofensa, se hace loco de muchas cosas y deja así. Otras las conversa con Dios o las conversa con la persona, pero se saca eso del corazón. La palabra de Dios dice en Efesios 4, 26 y 27 de la siguiente manera, también versículo 31 y 32. Lean conmigo, por favor. Airaos, pero no pequéis. O sea, te puedes airar, está bien, te enojas, eso es normal, es de humanos. Dios se enoja, el Señor se enojó y no pecó. Te puedes enojar, pero no peques. Airaos, pero no pequéis. Cierra la boca, contrólate. Y dice además, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, resuelve tu enojo pronto. Que no pase la noche enojado o el día siguiente y la semana siguiente y sigas guardando ese enojo, porque se devuelve una amargura, un resentimiento. Y personas consagradas no son resentidas ni amargadas porque practican el perdón, llevan las cosas al Señor, alabado sea Dios. El perdón es una decisión unilateral. Entonces volvamos a leer el texto. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar. Cuando guardas enojo y permaneces enojado, le das lugar al diablo para que te ponga pensamientos y sentimientos y te acompaña ahí en ese enojo y te va a poner tropiezo. No deis lugar al diablo. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Hay algunos que dicen, Señor, quítame esta rabia. No, el Señor te dice a ti, quítatela. Le decimos a Dios que haga lo que Él nos ha dicho que nosotros debemos hacer. Quítate el enojo, quítate la amargura, quítate esa actitud, deja la gritería, quita eso. Aprende a hablar suave. Los hermanos de la costa nos decían, pastor, es que aquí hablamos así, duro. Y no. Mi Biblia dice, quítense toda gritería. Aprende a hablar moderadamente y especialmente en la casa, ¿sí o no? Porque nuestro tono de voz o nuestras palabras pueden ser con aspereza. Y especialmente a los esposos nos dice que dejemos la aspereza. Dice, traten a la esposa sin aspereza, viviendo con ella sabiamente, dándole honor como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, o sea, suavecito. ¿Cómo se trata un vaso frágil, una porcelanita? Suavecito, así, pasito, sin ira. Y ustedes también, hermanas, respondan suavecito. Es que ustedes también a veces nos complican la vida. Suavecito. Hable suave, diga. Aquí está la presencia del Señor con nosotros. Aquí está el ángel del Señor. No lo espantemos. No contristemos al Espíritu Santo. Bájale al tono de voz.
Bájale los decibeles del enojo y de la rabia. Dejemos eso, quítense. No le demos lugar al diablo. Démosle lugar al Espíritu Santo para que obre en nosotros. Perdóname, te perdono. Eso debe practicarse continuamente. Lo practican las personas consagradas a Dios todo el tiempo, porque todo el tiempo tenemos que practicarlo. Alguna vez en una conferencia de parejas escuché que un matrimonio dura hasta que alguno de los dos se cansa de perdonar. Así es. Y las relaciones personales duran, las amistades, hasta que alguno de los dos se canse de perdonar. Porque siempre habrá cositas que perdonar, ¿cierto? Que llegó tarde, que no me tomó en cuenta, que no consideró, que cómo se le ocurre, que perdone. Personas consagradas perdonan siempre. ¿Qué hizo Jesús en la cruz con sus verdugos? Que le estaban ahí azotando, matando y estando en ese tormento tan grande. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Fue la oración también de Esteban cuando de rodillas estaba siendo apedreado. Dios, no les tomes en cuenta este pecado. A veces decimos eso: usted no sabe con quién se está metiendo, soy un hijo de Dios, le va a caer un rayo. Dice: no, sin amenazas, no maldigas, bendice, perdona. Y antes ora por los que te maldicen, por tus enemigos, por los que te ofenden. Eso es de personas consagradas. Hagamos el resumen. Número 1, vida de oración. Número 2, meditamos en Dios. Número 3, confiamos en Dios. Número 4, obedecemos a Dios. Número 5, nos congregamos con fidelidad. Número 6, damos con generosidad. Número 7, perdonamos siempre. ¿Qué tan consagrado vas? Que el Señor nos ayude, pero estamos llamados a vidas rendidas, consagradas al Señor. Esa es la voluntad del Señor. Quizá hay alguien que nos está escuchando esta mañana aquí o a través del canal de YouTube y que todavía no le ha entregado su vida al Señor. Quiero decirle esta mañana que la mejor manera de vivir esta vida, para vivir en abundancia, es consagrarle la vida al Señor. Que si no le consagramos nuestra vida al Señor, nuestra vida irá de mal en peor, de tumbo en tumbo y en incertidumbre y en tinieblas. Los malos hombres, dice la palabra, la gente que no se consagra a Dios, irá de mal en peor, engañando y siendo engañada y viviendo mal, y el enemigo le embotará y le desviará del verdadero propósito de Dios. Pero un día como hoy podemos consagrarnos a Dios y decirle: Señor, te entrego mi vida, toma mi vida, mis pensamientos, mi cuerpo, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo rindo a tus pies. Gracias por esas personas que nos han inspirado con un ejemplo de consagración. Todos ellos han practicado estas cosas y otras, y como dice tu palabra, que nuestras costumbres, nuestros hábitos deben ser como imitadores de aquellos que admiramos por su consagración a ti. Primeramente el Señor, pero también de todos aquellos que nos han dado testimonio de vidas consagradas. Dile al Señor esta mañana: yo mismo quiero ser un referente de consagración para mis hijos, para mis nietos, para mi familia extendida, para mis vecinos, para mis compañeros de trabajo, para la iglesia tuya. Que yo pueda, Señor, ser ejemplo y marcar una pauta, dejar una huella que otros puedan seguir, pero no en cosas de esta vida, sino primeramente en honrarte a ti, en obedecerte a ti, en amarte, en seguirte, en meditar, en orar, en estar cerca de ti, Señor, en caminar contigo. Dile al Señor esta mañana: ayúdame, Señor, yo quiero consagrarme a ti, yo quiero vivir una vida consagrada a ti, Señor. Dile al Señor: perdóname, porque mis costumbres quizá han sido otras, mis hábitos han sido otros, y me ha costado, Señor, generar hábito por la repetición de estas cosas. Pero dile al Señor hoy: yo quiero, Señor, cada una de estas cosas empezar a practicarlas
en esta misma semana hacer el ejercicio de piedad, de devoción, de consagración, y en esto adorarte, en esto reconocerte, en esto acercarme a ti, en esto caminar contigo, Señor. Oh Dios, enséñame a ir prendido de tu mano. Dile al Señor que yo pueda decir como Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para mí el vivir es Cristo. Dile: Señor, yo quiero vivir para ti. Que tu nombre sea glorificado en mi vida, Señor. Que en mi vida la gloria sea para ti. Con mis palabras, con mis decisiones, con mis acciones, con lo que hago, con lo que dejo de hacer, tu nombre sea glorificado, Señor. Levanta tus manos al Señor y dile: aquí estoy yo, Señor. Quiero estar consagrado a ti. Quiero vivir para ti. Quiero rendirte mi vida, Señor. Oh, te necesito más y más. Te necesito, Señor. Oramos por esta iglesia, Señor. Todos los hermanos, las familias, los niños, los jóvenes, que se consagren a ti, Señor, que se rindan a ti. Aún los jóvenes, que sean jóvenes de oración, que aprendan a doblar sus rodillas ante ti, que aprendan a orar como Daniel, como David, como José en la Biblia, como los discípulos, a seguirte, Señor. Nuestros niños, que aprendan devoción a ti. Nuestros jóvenes y los adultos también, Señor. Endereza nuestro camino, y que esta iglesia sea una comunidad rendida, consagrada a ti, donde tú tienes el primer lugar, Señor, siempre. Recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria, Señor. Gracias, gracias.